Y estamos adelante en Uruguay. Bueno, ya sí, habíamos tenido un adelante con Julio Trochansky, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Muy bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, para ir poniendo un poco de un resumen, digamos, de la situación del sindicato, se ha negociado para el sector privado, podríamos arrancar por ahí y después continuar también con lo que es la situación del sector público. ¿Cómo no? En cuanto a lo privado, se habló de acuerdo histórico, se habló de un cambio de paradigma, así que estaría interesante que nos explicara entonces, perfecto, pasando raya de la situación para el sector privado. Está bien, sí, para nosotros ha sido, fue un acuerdo trabajado, un acuerdo que tuvo sus momentos más duros, pero sí, lo catalogamos como un acuerdo histórico porque, primero porque continuamos desde el punto de vista salarial, que sería lo que nos preocupa en parte a los médicos, un ascenso que viene registrándose de recuperación salarial ya desde los años previos, que ya nos ubicaba por encima de los salarios previos a la crisis del 2002 y por lo tanto continuar ese proceso de aumento del salario real, que para este convenio fue de 4,1% para los primeros 3 años, es decir, por encima de lo que es la inflación, supone, para nosotros en realidad... Que supone un 12,30%. Un primer aumento de ese estilo, pero lo que para nosotros supone poder mirar los otros aspectos que son muy importantes, que tienen que ver con el ejercicio profesional y cómo repercute nuestro ejercicio profesional en el usuario. Bueno, significa poderlo verlo con tranquilidad. No es que nosotros digamos que no sea importante, porque es importante, no es que digamos que sea lo más importante, porque tampoco es, pero nos permite mirar los otros aspectos que nosotros catalogamos como históricos y que tienen que ver con profundizar la reforma del mercado de trabajo médico. Nosotros como sindicato médico en los últimos años hemos emprendido ese cambio que está basado en dejar de discutir lo obvio. Nosotros decimos dejar de discutir lo obvio. ¿Y qué quiere decir dejar de discutir lo obvio? Que en el mundo se trabaja de una forma para que las cosas salgan bien. ¿Cómo se trabaja? Y se trabaja concentrando horario y concentrándose en el ejercicio profesional en pocas instituciones, porque eso permite dar mayor accesibilidad al usuario para que encuentre al médico o a su médico en particular cuando así lo requiere, porque no se pierden tiempos muertos entre traslados y traslados de una institución a otra como sucede hasta ahora para la mayoría de los colegas, y por lo tanto todo el horario que uno le dedica a esa institución es dedicación efectiva y no como ahora que se pierden tiempos, porque el poder estar afincado en una institución establece una relación entre todos, entre el profesional que se fideliza con la institución, pero también entre la institución que se fideliza con el profesional y por lo tanto invierte en el profesional, hace que le sea muy caro dejar de tener a ese profesional en su institución y por lo tanto alienta a que se perfeccione en su técnica y por supuesto le permite al usuario, al paciente, poder acceder al médico en cualquier momento, es decir, hacer un seguimiento a lo largo de todo el proceso asistencial. Hoy, para cualquiera de los que somos usuarios del sector salud, es muy frecuente que si vamos a la urgencia nos ve un médico, ese médico nos indica un tratamiento, ese tratamiento es seguido evolutivamente por otro médico en policlínica, o si tenemos que ir a domicilio, seguido por otro médico que es el que hace domicilios, y la convalecencia es seguido por otro. O sea, creo que ese cambio y esa profundización que se da en este Consejo de Salarios, que se vuelve a poner arriba de la mesa y se vuelve a poner también extendiéndolo al resto de las especialidades que todavía no estaban implicadas en ese cambio, es para nosotros paradigmático, histórico y que además cierra con que se extiende a todo el país, es decir, con que hasta ahora había diferencias en la forma de trabajar, en la remuneración entre los médicos que trabajábamos en Montevideo y los médicos que trabajaban en el interior, y a partir de septiembre del año que viene va a haber un sistema de retribuciones y de condiciones de trabajo único para todo. Para el laudo único nacional. Exacto, lo que se conoce como el laudo único nacional. Debería ser hasta lógico que eso ocurra, porque a partir de la reforma de la salud, el sistema mutual se vio colapsado. Han incrementado notoriamente la cantidad de afiliados, conspirando contra el buen servicio. Ha costado mucho más conseguir hora, especialistas, las demoras son bastante más prolongadas. Si se aplica lo que dice,
el beneficio es directo, o sea, debería ser hasta lógico. Bueno, se reformó salud, tenemos este escenario, optemos por esta solución. ¿Qué es lo que falta? ¿Voluntad política, recursos económicos? Yo creo que a veces uno es hijo de su tiempo, ¿no? Y creo que lo que falta es tiempo, porque es un proceso que se empieza a dar, un proceso que hoy marca que de estos cargos de alta dedicación, ¿qué es lo que vos decís? Es empezar a mostrar que la reforma llega al consultorio de esas maneras, con tiempos de espera más cortos para los pacientes, con accesibilidad más fácil, con cobertura, porque muchas veces uno dice tenemos acceso a la salud, pero cuando tenemos que tener cobertura de especialistas en algún lugar del país, eso no existe. O sea, empezar a mostrar que la reforma sanitaria de la que se habla llega al consultorio. Y eso lleva tiempo. Hoy, en estos últimos años, se han desarrollado 700 cargos de alta dedicación en las diferentes especialidades. Está proyectado que para fines del año que viene haya unas 1.300, 1.400. Y es un proceso en el cual este tipo de cambio o de reforma del modelo de trabajo médico se va insertando en el trabajo o en la realidad mutual, y que eso empieza a dar sus frutos. Que ya se han empezado a dar, ya hay instituciones mutuales que muestran que hay mayor satisfacción de los usuarios con estos médicos, que el proceso asistencial es de mejor calidad, es decir, que el proceso de salud al final es mejor para aquellos pacientes que se atienden o que optan por atenderse con este tipo de médicos, y en otras áreas que son cerradas, por ejemplo, los centros de tratamiento intensivo, los CTI, que también han emprendido este cambio de modelo de trabajo, se ha mostrado que el número de camas disponibles es mucho mayor en aquellos lugares donde se ha empezado a trabajar de esta forma, porque hay un resultado asistencial más favorable. Todo eso termina siendo, en definitiva, un beneficio para quienes se atienden en esos lugares.